Dios me les bendiga a todos mis hermanos, una vez más a todos mis hermanos que se encuentran ahora en las redes. Dios les bendiga grandemente en este día. En estas horas de la mañana, la porción y el alimento que Dios en este día ha querido que nosotros recibamos de parte de Él a través de nuestra hermana predicadora Marieta Morales. Dios me les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga el pueblo santo que está hoy congregado. La Iglesia Cristiana Encuentro con Dios, Encounter with God, hoy está dándole una bienvenida una vez más al pueblo que nos ve a través de la red. Sean bienvenidos. Hoy la gloria y la honra es para nuestro Dios. Somos vasijas o instrumentos, utensilios para el uso y la gloria suya. En esta mañana saludamos a todos y cada uno de los hermanos, amigos y las personas que nos ven a través de esa red, que buscan ese alimento todos los días. Hoy bendecimos en esta mañana, antes de iniciar este tema, queremos bendecir al pueblo de Israel. Queremos orar por esa nación, la nación que a Dios le plació escoger como la niña de sus ojos. Hoy creemos que la palabra profética que fue dada hace mucho tiempo está siendo cumplida. Pero sabemos que el Dios Todopoderoso ha tomado el control de los aires. Israel va a salir victorioso. Porque tiempo tras tiempo ha sido probado. Pero Dios cuando promete, cumple. Porque Él no es hijo de hombre que miente ni se arrepiente. Hoy, Señor, pedimos que la cobertura tuya esté sobre el pueblo de Israel. Que tu paz esté sobre cada uno de ellos. Que ellos puedan hoy entender, Señor, que tú eres real, que tú eres Dios y que tú estás desde la eternidad y hasta la eternidad. Pedimos que les guardes. Pedimos que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento les llene y les ayude en todas las dificultades. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos, porque nos has permitido respirar, porque nos has permitido llegar a este lugar, casa de Dios, aunque la ven pequeña, pero es puerta del cielo, porque con un propósito fue derribada, pero con un propósito ha sido restaurada y va a seguir siendo restaurada como lo hizo el Señor en la reedificación del templo. Hoy traigo a ustedes la palabra en el libro de Esdras, capítulo 5, versículos del 1 al 17. Les invito a ponerse en pie, porque es reverencia a la palabra que Dios da. No es reverencia a la mujer que está aquí o al hombre que se para aquí. La reverencia es al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra y aquel que nos ha creado a cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Esdras. Yo les voy a invitar a que leamos simplemente hasta el capítulo 8, para no extendernos, porque son 17 versículos. Entonces vamos a iniciar leyendo desde el capítulo 5, versículo 1, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dándole el honor al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da la revelación, la guía, el rema de la palabra, porque las revelaciones ya están establecidas. Dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio?
Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Hasta ahí vamos a dejarla. Sabemos que el desarrollo abarca todo el capítulo, y me voy a tomar el tiempo para llevar un desglose de los contextos anteriores y el contexto posterior para tener un entendimiento completo del por qué se reedificó. Señor, gracias te doy en esta mañana, porque tu amor y tu misericordia son grandes, son infinitos. Hoy me presento ante ti y delante de ti, humillada y reconociendo que solamente soy la vasija que tú tienes para hoy traer la palabra. Te pido que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y tu Santo Espíritu sean los que hablen a través de mí. Que esta palabra no sea palabra humana por decisión humana, sino palabra que sea traída de parte de Dios a través de esta sierva. Hoy, primeramente quiero compartirles que el título a manera personal, simplemente dado por Dios, es Levantándose y reedificando sobre ruinas. ¿Por qué? Nos preguntaríamos, ¿por qué levantándonos? Porque muchas veces el tropezar en la vida, la dificultad de la vida nos lleva abajo, nos lleva a caer, nos lleva a menguar. Y hoy el Señor quiere que nosotros, en su amor, en su misericordia, nos levantemos. Digamos, sí podemos y vamos a levantarnos hoy. Vamos a construir, vamos a empezar lo que un día iniciamos, pero dejamos a medias. Hoy Dios nos está alentando a ser esforzados, a ser valientes, a creer en lo que Él ha dicho. Dice, primeramente quiero compartirles quién fue Esdras, porque muchos de ustedes dirán, vamos a hablar de Esdras, pero mucho pueblo de Dios no saben quién es Esdras. Leemos muchas veces la palabra sin tener entendimiento de lo que leemos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios, que habita, porque ya habita en nosotros, nos lleve a todo buen entendimiento, a toda buena verdad. Quiero compartirles que Esdras fue un sacerdote y descendiente de Aarón. Amén. Aarón fue el hermano de Moisés. Este Esdras, sacerdote, se desempeñó como escriba, cargo o título que se le daba en el tiempo antiguo a las personas que eran estudiadas, instruidas. Ellas se preparaban, se instruían para también enseñar las sagradas escrituras. Tomaban apunte, tomaban nota de lo que el Espíritu Santo traía a los profetas y ellos servían como quien redactaba. Amén. Muchas de las cosas que sucedieron en ese tiempo, Esdras las plasmó, porque es posible que el libro de Esdras haya sido escrito por el mismo Esdras y una parte por Nehemías, que son dos de los personajes que hicieron o están involucrados en el mover de la reconstrucción del templo, de los muros caídos. Hoy yo les invito a que así como esos dos hombres se levantaron y reconstruyeron esos muros, hoy nosotros nos levantemos creyendo en ese Dios todopoderoso y empecemos a decir, a partir de hoy, Señor, me levanto creyendo como creyó Esdras. Y voy a creer y voy a confiar. Porque la palabra de Dios vino a través de Ageo y Zacarías. Dice el capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas,
a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, porque en el tiempo antiguo el Espíritu Santo aún no había sido derramado en ellos. Llegaba esporádicamente, llegaba por momentos y daba el mensaje al profeta que tenía escogido. Y este profeta lo daba a sus escribas, en este caso Esdras. Recibió la palabra profética que vino de parte de Ageo y de Zacarías. La tomó, la creyó. Es lo que hoy Dios quiere que nosotros recibamos. Cuando el hombre de Dios, cuando el pastor o quien traiga la palabra, traiga una palabra de aliento, una palabra que viene de parte de Dios, la recibamos, la atesoremos, creamos en ella y la hagamos palpable en nuestras vidas. Esdras, su nombre tiene un significado especial y es de origen hebreo. Significa al que Dios ayuda. Maravilloso. Al que Dios ayuda. ¿Cuántos Esdras en esta mañana estamos aquí? ¿Cuántos Esdras le brindan ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Esdras. Somos Esdras porque aunque vivamos dificultades, aunque pasemos por momentos fuertes, Dios nos ayuda. Esdras, al que Dios ayuda. Hoy yo creo que yo soy un Esdras, porque Él me ha ayudado en los momentos difíciles. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes, y a cada uno de los que me ven a través de esa red, sé que Dios ha estado ahí, y sé que Dios es el que nos ha ayudado. Esdras tenía poderes políticos y religiosos también. Esdras se movía en la esfera espiritual, en la esfera religiosa, pero también tenía cargos en el gobierno. También hacía parte del gobierno político en ese tiempo. Así que hoy nosotros necesitamos creer y confiar que cuando en el pueblo de Dios se levantan movimientos, muchos hablamos, quizá muchos no estamos de acuerdo. Digo muchos porque tengo que incluirme. Porque muchas veces hay cosas que a nosotros no nos agradan, pero que vienen de parte del Dios Altísimo. Y es entendible que desde la época antigua ya el gobierno existía, ya habían moveres políticos. No les estoy animando hoy a que digamos vamos a hacernos partícipes de X o de Y partido, no. Recuerden que el Señor dijo claramente que en los asuntos de su Padre le era necesario estar. Esdras se hacía partícipe de los moveres políticos que dirigían en ese entonces el lugar donde él estaba. Dice, Esdras vivía en Babilonia, estaba en Babilonia, bajo el yugo. El pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo. De una manera u otra, quiero compartirles que podemos entender, o quiero compartirles que desde mucho tiempo atrás, quizá siglos atrás, el pueblo de Dios ha venido llevando dificultades, necesidades, ataques, retos, desafíos, por así decirlo. Porque siempre ha sido el ideal del enemigo destruir el plan perfecto de Dios para con su pueblo. Satanás ha estado ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no es ahora, es desde atrás. Desde tiempo atrás ha venido la persecución sobre el pueblo de Dios. La persecución sobre la iglesia ha estado permanentemente. Pero también desde tiempo atrás han venido hombres y mujeres esforzados, valientes, que le han creído a Dios y que dicen, hoy me paro aquí. Hoy necesitamos entender que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es real, es verdadera, que la palabra de Dios no es solo un transcrito aquí, que la palabra de Dios es vida. Y es más cortante que espada con dos filos. Porque ella primeramente llega a mi vida, me confronta, me penetra, me dice, estás haciendo esto, quiero que corrijas esto, necesitas soltar esto. Porque hay cosas que nos enferman, que nos desestabilizan y no nos permiten muchas veces entender el plan por el cual Dios nos ha traído. Es necesario reconocer
que aquí donde estamos necesitamos comprender que nuestro Dios y nuestro Padre Celestial va siempre con nosotros y va a estar siempre con nosotros, porque es que Él lo prometió, Él lo dijo y Él lo hará, porque Él no es hombre, lo repito, que miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Y hoy el que ha venido a este lugar, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo, que si le va a alabar al Señor, le alabe a Él, porque Él es el merecedor de la gloria. Él es el que nos saca del confort. Él es el que necesita ser honrado. Hoy no estamos aquí para estar en mi comodidad. Hoy no puedo decir, vine a este lugar, a esto o a esto, a estar en mi comodidad. No, Dios necesita desestabilizarnos. Por algo tenemos que entender que Dios permitió que esos muros fueran derribados, que ese plan perfecto que Él tenía se viniera por un momento abajo. Quiero compartirles, ¿qué se reedifica? ¿Por qué decimos reedificación del templo? ¿Qué se reedifica? Lo que ya se destruyó. Lo que está destruido. Sí, Señor. Lo que ya se arruinó, lo que se fue a pique, lo que ya muchos no creen que se vuelve a levantar. Por la misericordia de Dios se levanta, se restituye. Pero necesitamos diligencia, necesitamos fuerza. Y solamente esa viene de Dios. Hay que volverlo a hacer de nuevo. Lo que se destruyó, cuando hay amor, cuando hay deseo, cuando hay pasión, cuando hay ganas, Dios nos ayudará. Porque tenemos que tener disposición. Eso fue lo que sucedió. Dicen los contextos anteriores, y quiero que vayamos rápidamente. Quiero que vayamos rápidamente a las Escrituras para poder entender. Dice en el capítulo 1, para poder entender, voy a darles rápidamente. Dice que en el primer año, el capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó el espíritu. ¿Por qué lo despertó? Porque estaba dormido. Estaba totalmente perdido de visión. La visión se había ido. El rey de Persia podía ver las cosas que estaban sucediendo, pero su espíritu estaba en una tranquilidad, en un confort. Como estamos hoy más de uno, simplemente venimos a la congregación, estamos en ella, pero no estamos metidos en el mover de lo que Dios quiere. Amén. Dios tuvo que despertar ese espíritu. Dice el versículo 3 rápidamente: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando el Espíritu de Dios despertó el espíritu del rey, pudo darse cuenta de las grandes necesidades que tenía el pueblo. Entonces, como ya hemos podido darnos cuenta en este versículo de este capítulo, despertó el rey Ciro. Hoy Dios necesita que su pueblo esté despierto. Despertemos. Mucho pueblo está dormido. Nuestro pastor no está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo llevó. Por el propósito por el cual ha venido él luchando desde hace mucho tiempo. Pero Dios ha dejado hombres y mujeres al servicio. Entonces mucho pueblo está dormido aún. No está mi pastor, no voy a la congregación. No, Señor. Es necesario que estemos unidos todos, porque el pastor se mueve con la ayuda de todo su remanente. Era lo que sucedía aquí. Dice: cuando Ciro despierta, entiende cómo Jehová le da un mandato, que le edifique casa en Jerusalén, y que quien tenga voluntad le ayude. Le ayudaron con oro, con plata, con ganados, con hombres y mujeres que sabían moverse en las diferentes áreas que necesitaba. El oro y la plata son dos minerales de gran valor. El oro en los utensilios simboliza el instrumento útil en las manos de Dios. El oro era llevado en los jarrones, los tazones, los instrumentos que hacían parte del altar. Aquí tenemos
donde depositamos las ofrendas, el alfolí pintado de dorado, símbolos de oro. Era para la honra y la gloria de Dios. De la misma manera se llevó oro y plata para trabajar en el lugar que se iba a reedificar. La plata también tiene un valor específico. Son dos minerales, vuelvo y les reitero, de gran valor. Hay madera y hay barro también, porque hay utensilios de barro y de madera, pero que no tienen un valor específico de pronto en el altar. Tienen otro objetivo, pero en este caso nos hace alusión al oro y a la plata, porque eran honra para el Señor. Son minerales honrosos. Así como en el templo de Dios, en la casa de Dios, en el lugar donde nos congregamos, Dios quiere que todas las vasijas seamos de oro, seamos de plata, para poder dar honra y gloria al nombre de Él. Amén. La palabra utensilio, porque tenemos que hacer relación de los utensilios que llevaron al templo, al lugar donde se iba a reedificar, viene del hebreo kelí y significa vasija para un uso estipulado. Vasija o instrumento. Yo soy una vasija en las manos de Dios. Cada uno de ustedes es una vasija, un instrumento, un utensilio en las manos de Dios. Incluso nuestro pastor es una vasija simplemente en las manos de Dios. Amén. Sí, Señor. Él es una vasija de honra que Dios está usando, que a pesar de las luchas, Dios está levantando y está llevando para que su nombre pueda ser honrado, el nombre de Dios. Dice aquí rápidamente, existen en la congregación también hombres y mujeres creyentes, unos de oro, otros de plata. Hay algunos que son de barro y de madera, como les dije ahora. Los instrumentos de barro y de madera en el tiempo antiguo eran usados simplemente para reciclar los desperdicios de la comida. Pero yo sé y creo firmemente que Encounter with God no tiene utensilios de barro y de madera aún. Todos estamos pasando ya por el horno, porque estamos siendo oro y vamos a ser refinados como el oro para brillar, para sacar en blanco, para sacar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, quizá un día atrás, así como estos muros fueron derribados, como este templo estaba abajo en ruinas, quizá encuentro con Dios llegó un momento en que fue abajo. Pero tenemos la certeza que con grandes propósitos está permitiendo Dios todo lo que se está moviendo, porque es que su nombre desde esta pequeña Belén Efrata se va a levantar y las naciones van a reconocer que en Colombia y que en el Atlántico hay hombres y mujeres con perrenque, con ganas de seguir adelante. Hay hombres y mujeres que le hemos creído a Dios y que estamos confiando en lo que Dios está haciendo. En el capítulo 3 se restaura el altar y el culto. Vamos a ir rápidamente. Dice la restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel, ya establecieron en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Todo el pueblo se juntó como uno solo. Hicieron vallados, se pusieron enfrente todos, como necesitamos hacerlo nosotros. Dice, para restaurar el altar y el culto. Pero algo no había sucedido en dicha casa, por así decirlo. No se había construido los cimientos del templo. Todos estaban, vamos a ir a la casa del Señor. Pero ven acá. No habían pensado que ni siquiera el soporte, el cimiento, donde van las paredes, que van a ser columnas y van a soportar el peso, no se había echado, no se había tirado. En el capítulo 3:10, quiero leerles que dice, primeramente, desde el 3:6, dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía.
Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro de Persia acerca de esto. Cuando el Espíritu de Dios despierta el espíritu de Ciro, pone en él el sentir. El Dios grande, el Dios poderoso de Israel necesita un lugar donde su pueblo le alabe. El Dios grande de Israel necesita ser merecedor de honra. Pero no hay un lugar donde, vamos, yo les doy mi apoyo, yo voy a enviar el oro, voy a enviar la plata, voy a enviar aceite, vamos a viajar a través de mar adentro a traer maderas. ¿Por qué? Porque el lugar necesitaba ser construido. La unión hace la fuerza. Dice que dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Necesitamos, pueblo de Dios, aprender a despojarnos de lo que tenemos y que no muchas veces lo tenemos guardado sin darle uso. Y en la obra del Señor, en la casa del Señor hay mucha necesidad. Mucha gente vive engañada, creyendo que quien se para aquí o el que direcciona una iglesia tiene los bolsillos llenos. A veces las obras no crecen porque el mismo pueblo se encarga de evadir las responsabilidades que tienen para con el mismo lugar donde nos congregamos. Yo lo digo porque a manera personal tengo que hablar la verdad. Muchas veces, por las carreras, por los afanes, por los sinsabores, detengo a veces la mano. Y Dios dice que si yo detengo la mano sobre el lugar donde yo me congrego, también Él detiene esa lluvia que viene para mí. Entonces hoy yo les insto, hermanos, y a todo el pueblo que me está viendo, aprendamos a entregar lo que es de Dios, a despojarnos de aquello que tenemos agarrado muchas veces y que, como dijo el predicador, se convierte en un lot. Alguien nos predicó y nos dijo, hay cosas que aferramos y no nos dejan crecer. A veces tenemos cosas que pueden ser útiles en la congregación y no las soltamos, no las damos. Lo que nos hace peso tenemos que soltarlo para que nos permita ver y entender la visión perfecta por la cual estamos en este lugar. Amén. Amén. Jehová pide edificar casa. Se inició con el lugar pequeño, por así decirlo. Trajo consigo nuevamente utensilios que habían de oro y de plata en gran cantidad. Esos utensilios fueron para la reconstrucción de ese lugar. En gran manera, la maravillosa obra, por así decirla, marcó la gran diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué la marcó? Porque dice que cuando los albañiles del templo de Jehová, en el capítulo 3 rápidamente, versículo 10 dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, es decir, el pueblo que llegó por orden del rey Ciro, empezaron a trabajar, a moverse con ganas, a moverse con ahínco, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas. ¿Qué significa que pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas? Los sacerdotes habían perdido la investidura que Dios les había dado. El vestido sacerdotal es la identidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Recordemos por un momento que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, como sacerdocio, nos estamos identificando como los sacerdotes de Dios. Dice que en ese tiempo les vistieron con las vestiduras sacerdotales, dando a entender la diferencia, marcando la diferencia, y los estimularon para que empezaran a desarrollar lo que Dios les había dado. Dice que los sacerdotes llevaron sus vestiduras a manera de identidad. Se usaron también instrumentos de música. Mientras los albañiles trabajaban, habían quienes llevaron salterios, arpas, y empezaron a tocar y a alabar y a adorar al Rey del cielo, al Dios Todopoderoso. ¿Qué nos está enseñando esto? Que en medio de la dificultad, alábale. En medio de la prueba, alábale. En medio del dolor, alabémosle. Esta gente, para ellos era difícil,
porque ellos miraban y recordaban, wow, cómo nos destruyeron el lugar que un día estuvo edificado, donde alabábamos a nuestro Dios. Está hecho ruinas. Lo miraban y dirían, necesitamos tener fuerza. Pero la fuerza viene de Dios. Cuando le alabamos, cuando le glorificamos, Él dice, wow, mi pueblo en medio de la dificultad reconoce que sin mí no son nada, que si no me alaban, no van a lograr nada. Porque es que yo me gozo en la alabanza del pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios, dice la palabra, suceden cosas maravillosas, cosas que nos ayudan, cosas que nos levantan. Cuando el pueblo alaba a Dios, tu vida, varón, empieza a cambiar. Cuando tú alabas a Dios, mujer, tus problemas empiezan a ser echados a un lado. Cuando alabamos a Dios, viene la bendición, viene la respuesta, viene, pastor, vienen las cosas por las que usted ha luchado tanto. Hermanos, ancianos y líderes, cuando alabemos al Señor, alabémoslo desde acá. No lo alabemos solamente de boca. Recuerden que la palabra llegó y el Señor dijo, muchas veces este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de honrarme. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que aunque alguno te mire mal, que aunque algo otro te señale, que aunque muchos se levanten, tú le alabes desde adentro. Tú le digas, aquí estoy. No importa, pueblo, no importa cuántos intrusos se levanten. De la misma manera, como aquellos sacerdotes levitas, jefes, ancianos, mientras construían y cantaban, unos cantaban y otros lloraban recordando, Dios, Señor, un día te alabamos, pero tu misericordia sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Ellos decían eso, porque tu amor y tu misericordia para siempre están con nosotros. Hoy nosotros, como sacerdotes, como linajes escogidos, como nación santa, en medio de las adversidades, tenemos que estar en pie, haciéndole frente a la batalla. El enemigo no quiere que el pueblo alabe, porque él reconoce y sabe que ese era su fuerte. Todos sabemos que el enemigo era, como decir, el líder de la alabanza, pero su pensamiento de maldad, su pensamiento de quererse sentir superior a Dios, lo desterró, lo mandó abajo, lo dejó hecho ruinas. Por eso Él no quiere que la iglesia, que el pueblo santo de Dios le alabe. Por eso muchas veces el pueblo está decaído, el pueblo está enfermo, el pueblo está lleno de dificultades. Pero hoy Dios me ha traído para decirles que en medio de la dificultad, no lo dudemos, le alabemos. Siempre habrán esos intrusos, quienes se levantan a detener la obra. Amén. Porque recordemos que aquí dice la palabra que muchos de los sacerdotes y de los levitas, de los jefes de la casa paterna, mientras unos lloraban, otros cantaban, los ancianos que habían visto la primera casa echar los cimientos, ver echar los cimientos de esta, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos. Pero el capítulo 4, porque ya vamos a terminar, el capítulo 4 dice que los adversarios detienen la obra. Llegaron intrusos, llegaron adversarios que vieron que el pueblo de Dios empezó a reconstruir de lo que ellos se reían, de lo que ellos se burlaban, y dijeron, epa, ven acá. No puede ser. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos casa a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. ¿Qué pasó?
Llegaron intrusos, como siempre llegan intrusos. Cuando la obra de Dios empieza a caminar y empieza a marchar, empiezan a llegar los intrusos a proponer, a querer hacer alianzas con el pueblo de Dios, a traer mentira y engaño. Y el pueblo de Dios muchas veces pierde la visión, se deja desestabilizar, se deja tambalear y por el ansia, quizá por el desenfrene, por el desespero, se desvían del propósito, de la visión por la cual han sido puestos. Pero tenemos que hacer como hicieron estos hombres. La sabiduría de Dios les hizo entender, hermanos, que ellos venían con engaño. Muchas veces el pueblo de Dios ha sido engañado. Muchas veces decimos, Dios trata con mi carácter. El carácter es una cualidad que debe estar en nosotros, pero tenemos que saberlo manejar, porque hay momentos en la vida del ser humano que tiene que pararse firme y mostrar el carácter, pero no el carácter agresivo. Y esa palabra me confronta mucho, porque los caracteres son diferentes, son volubles, son variables, pero Dios necesita que llevemos nuestro carácter al nivel de Él. Porque aunque sucedan cosas, nuestro carácter y nuestra impulsibilidad no va a llevar a nada. Pero la tranquilidad nos va a permitir pensar con cabeza fría, poder ver cuál era el propósito de esos intrusos. Esos intrusos querían hacer alianza con el pueblo de Dios para tergiversar, para dividirlo, para hacer que unos caminaran por un lado y otros por otro. Y hoy quizá la iglesia pasa por esas etapas. Hay pueblo que no entiende los moveres de Dios. A veces Dios nos permite ser sacudidos, porque es que el confort nos acostumbra, nos adapta. Y Dios no necesita pueblo adaptado simplemente. Dios necesita un pueblo con fuerza, con ganas, dispuesto a servirle, dispuesto a reconocer que lo que Dios permite es para bien. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Qué dijeron? Empezaron a llevarle halagos a los que estaban bajo la dirección. El propósito de esos hombres fue tan grande que hasta una carta enviaron. Dice que, voy a ir rápido, dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuerte, reedificada, y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Qué le dieron a entender? Si ese pueblo levanta esa casa, van a estar allá, van a levantar su emporio, van a levantar sus ideales, van a levantar y van a caminar bajo la visión de ella. Ojo, rey, ojo, porque te van a desbancar, por así decirlo, te van a desbancar de lo que tú ya has dicho. El rey recibía divisas, recibía entradas, recibía impuestos. El erario significa el impuesto que se paga, ¿verdad? Dándolo, por ejemplo, es como si nuestro país dijeran, se abolió tal ley, se abolió tal otro, ya no se va a pagar recibo de luz, gloria a Dios, no se va a pagar el agua, no se va a pagar el gas, todo viene gratis para el país. Supongamos así. El gobierno dice, epa, ¿qué pasa? Si esto genera entrada, ¿verdad? De la misma manera, por así decirlo, sacudió al rey esta palabra. Dice, y el rey envió respuesta a Rehum, canciller, a Sinsai, secretario de los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo. Fue tanta la oposición y creyeron tanto ellos en su maldad. Ellos creyeron y se apoderaron y dijeron, vamos a derribarla, no vamos a dejar que este pueblo se levante. Y lograron que eso que empezó a crecer con tanto anhelo, eso que se empezó a levantar, se fuera abajo. Ojo, pueblo, ojo, porque muchas veces nos pasa así.
No aprendemos que el enemigo es tan sagaz y se pone, el enemigo muchas veces enseña al pueblo de que él lo que se propone lo logra. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos y darnos cuenta que el propósito de Dios va por encima de las maquinaciones y de las altimañas con las que él se quiera levantar. Quiero ir rápidamente entrando al tema por el cual estoy frente hoy aquí, es para que podamos conectarnos con todo lo que hemos visto. Rápidamente, en estos capítulos, reitero, no había sido fácil. No les será fácil, pero tampoco es imposible para que el pueblo se levante. Las palabras proféticas dadas por Ageo y Zacarías tenían peso. Ellos dijeron, Dios lo dijo y Él lo hará. De pronto en ese momento el pueblo ya había sido probado. En estos capítulos anteriores pudimos verlo, que lucharon y se esmeraron, estarían desanimados. Pero en este capítulo 5 viene la palabra de Dios a Ageo y a Zacarías, y ellos la llevan al pueblo. Muchos dirían, wow, pero ya lo iniciamos y quedamos a medias. Pero no importa. Ellos hoy, el Espíritu Santo, dice la Escritura, estaba sobre ellos cuando les dio la palabra profética. Y a pesar de eso, ellos no dijeron, wow, pero ya se fue la iluminación. No, la creemos, la recogemos, la tomamos en nuestras manos, nos hacemos dueños de ella y vamos a empezar. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron quienes empezaron a reconstruir a través de la palabra? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Comenzaron a reedificar esa casa que por un momento se empezó y había quedado abajo, como lo vimos en el contexto anterior. La casa de Dios estaba en Jerusalén. Además, de ellos dos les ayudaron también los profetas. Los mismos profetas que llevaron la palabra, Ageo y Zacarías, dijeron, hoy nos sacudimos los pies. Hoy solamente no hemos venido a ser portadores de voz. Hoy queremos hacernos partícipes. Por eso es importante que en el pueblo de Dios, no importa si a Lugier le dijeron, Lugier, lava el baño, pero mañana a Lugier le dijeron, párate y lleva la palabra. Tenemos que estar dispuestos, porque es que a Dios le place y en su soberanía Él hace como quiere, con quien quiere. Hoy el Señor le puede decir al evangelista, evangelista, levántate. Deja tu tierra y tu parentela, porque es que yo te voy a llevar a otro lugar. Y cuando el evangelista cree, dice, me voy. A veces nos enseñaba alguien, nos aferramos a las cosas que nos hacen peso y no nos dejan mirar arriba. Eso me quedó. Cuando miramos arriba, vemos el panorama despejado. Ellos lo vieron despejado. Ellos dijeron, es tiempo de reconstruir el templo. Es tiempo de que la pequeña casa sea grande. Es como hoy. Es tiempo de que cada uno de nosotros levantemos el templo de nosotros y ayudemos a restaurar la pequeña, porque la pequeña no se va a quedar siendo pequeña. La pequeña está llamada a ser grande. Aleluya. La pequeña está llamada a ser grande. La pequeña ha pasado por dificultades. La pequeña ha sido probada. La pequeña ha sido señalada. Y nosotros como partícipes de la pequeña tenemos que agarrarnos unos a otros, dice el Señor. Esfuércense y sean valientes, porque yo estoy con ustedes. Yo voy a estar siempre, yo no los he dejado. Y así mismo lo hizo el Señor con ellos. Esos hombres se levantaron también y empezaron a caminar, a edificar de nuevo. Se levanta el mismo plan. Llegan nuevamente intrusos. Se levantan intrusos. Tannai, gobernador del otro lado del río. ¿Qué tenía que venir a hacer el gobernador del otro lado del río? A opinar sobre el propósito por el cual Dios había dicho, quiero que mi casa se levante en este lugar. Él no dijo, es allá, cerca al río, ni en la ribera del río. Es en este lado. ¿Por qué viene este intruso a querer oponerse? Porque siempre el enemigo tiene sus instrumentos, así como Dios tiene vasos de honra, el enemigo tiene vasijas
para su uso también. Se levanta Tatnai, gobernador del otro lado del río. Nada tenía que venir a opinar. No dejemos que esos Tatnai se levanten en nuestras vidas primeramente, ni en nuestra congregación. Muchas veces nosotros, sin pensarlo, nos convertimos en esos gobernadores, en esos Tatnai, que estamos viendo el mover que Dios tiene preparado, y si a nosotros no nos gusta, opinamos. Tenemos que aprender a estar sujetos, a ver y a pedirle dirección a Dios. No abramos nuestras bocas, no opinemos de lo que no sabemos. Muchas veces el mismo pueblo de Dios es quien se encarga en detener la bendición que Dios ya ha dicho que está establecida para nosotros. Estos intrusos se levantaron. La diligencia de ellos, la inteligencia venía junto con ellos. ¿Para qué? Para venir a destruir esto. El capítulo 4 y versículo 2 nos lo decía claramente. Decía que vinieron a los jefes de las casas paternas y propusieron una alianza. No tenemos que hacer alianza con nadie. La alianza solamente es con el Rey de Reyes. Solamente con Él. Muchas veces las alianzas nos traen sufrimiento, nos traen quiebras, nos traen dolor, nos traen momentos que quizás Dios los permite, porque de cada situación difícil nosotros aprendemos algo. Dice que nada permita que el propósito de Dios en ti cese. Capítulo 5, versículo 5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. A los ancianos no les importó. El pueblo que estaba trabajando les dolía ver que llegaban nuevamente intrusos, que llegaron hombres a opinar, a preguntar, ¿quiénes son los que están edificando esto? ¿Cuáles son sus nombres? ¿De qué tribu pertenecen? Por así decirlo. Nada. Ellos dijeron, nada esto me va a dejar a mí que yo deje de preparar el lugar donde voy a adorar al Señor. Las cartas enviadas al rey fueron con especificaciones y datos exactos. Dieron informes con características. Imagínense, los intrusos vieron todo y se dirigieron también al rey. Ese pueblo está edificando una casa con unas paredes fuertes, con piedras grandes. Las piedras grandes, muchas veces Dios las permite en su obra para hacernos más fuertes. Pero recordemos que la palabra de Dios también dice que las piedras que se levantan como tropiezo en el crecimiento de su pueblo son quitadas. Porque es que Dios necesita piedras de soporte, necesita paredes fuertes, necesita columnas que apoyen el crecimiento del lugar que Él ha elegido para que su nombre sea honrado. El versículo 11 dice, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Habían sido llevados al encierro, por así decirlo, al cautiverio. El rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Dios. El pecado, la desobediencia, la murmuración del pueblo antiguo llevó a que el pueblo que empezó a reconstruir fuera llevado cautivo. Se paralizó la obra, cesó el crecimiento. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra falla, cuando vamos y enmendamos el error delante de Dios, las puertas Dios las abre. Dice, has venido a mí con todo tu corazón, has venido a mí dispuesto, hablándome la verdad, diciéndome que aunque te duela lo que has hecho, yo te escucho, yo estoy aquí. Y Dios empezó a añadir las bendiciones. Dios empezó a permitir que esos cimientos se formaran, crecieran, que nada ni el deseo de ninguno los llevara abajo. Iniciando con tanto anhelo, esto que hicieron lograron su objetivo.
lograron levantar. Se halló la constancia de dicho edicto, porque ellos también, los intrusos, también llevaron un edicto al rey de ese entonces. Quisieron hacerle la guerra al pueblo nuevamente. Busca entre las cartas, entre toda la papelería que se ha guardado. Hay un edicto donde dice que este pueblo ha sido rebelde, que este pueblo esto. Mentiras, calumnias, engaños. Quisieron venir a destruir lo que ya Dios había establecido y lo que Dios había dicho que iba a crecer. Entonces, ¿qué pasó? Vino el rey y buscó las cartas, mandó a buscar las cartas. Encontró la carta, pero la carta vino a favor del pueblo de Dios. El rey dijo, bueno, por así decirlo, para resumírselo rápidamente, lo que ustedes vinieron a hacer contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios, queda abolido. Porque hoy mi reinado exige que ustedes que vinieron a señalar al pueblo de Dios, ustedes que quisieron venir a inmiscuirse en los asuntos de Él, sirvan a Él. Saquen de sus tesoros, saquen de sus ganancias, por así decirlo, saquen de sus ahorros y traigan, colaboren. Ustedes mismos háganse partícipes de ser ayudantes. Pero ya no van a venir ustedes con artimañas y con engaños. Ustedes vienen porque yo los estoy ordenando, porque yo les estoy levantando este edicto. Hoy, de la misma manera, el pueblo de Dios tiene que reconocer que en balde no han sido los sufrimientos del pueblo, que en vano no ha sido. Cuán importante es ver que se exige específicamente ofrenda al Dios del cielo. Dice la palabra de Dios, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificado la casa de Dios en ese lugar. Entonces trajeron todo y vino Sesbazar y puso el primer cimiento. Se construyó, siguió. ¿Qué ofrendas importantes se trajeron para darle honor? Dice el versículo 8 del capítulo 6, me fui al 6, me extendí para poder terminar. Y por mí, dijo el rey, es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite. Los que se levantaron del otro lado del río para querer avergonzar al pueblo de Dios, tuvieron que agachar su cabeza y reconocer que al Dios que nosotros le servimos y que ellos servían es el Dios poderoso. Tuvieron que traer trigo. El trigo vino como símbolo de harina, de pan, de palabra, de alimento espiritual. El pan es el alimento físico, pero en el ámbito espiritual el trigo representa la harina. La harina se prepara el pan y el pan, recuerden que el Señor en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no volverá a tener hambre. El que beba de esta agua no va a volver a tener sed jamás. Trajo sal. Trajeron sal como símbolo de pacto perpetuo. La sal preserva, la sal conserva, la sal da sabor. Nosotros somos la sal de esa tierra. Ellos eran la sal de ese tiempo. Amén. Y se les trajo sal como símbolo de pacto perpetuo. Vino el símbolo de la sangre del cordero, que ellos no lo entendían. ¿Por qué pidió vino? En ese tiempo nadie conocía de que iba a haber un Mesías. Todavía no se hablaba del Mesías, se adoraba al Dios Todopoderoso. Por así decirlo, a Jehová de los ejércitos, su hijo no había sido enviado. Pero ese vino es la tipología de la sangre que en el posterior tiempo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo derramó por ustedes, por mí y por todos los que me están viendo a través de esa red. Hoy estamos dándonos cuenta que sin pensar ya venía
siendo establecido el propósito de Dios y el aceite como un símbolo o tipología de la unción de ese poderoso Espíritu Santo que iba por momentos y derramaba su palabra, daba el mensaje establecido por Dios a sus profetas. Hoy el Espíritu Santo de Dios, como símbolo de unción, ese aceite, viene a cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a ejercer ese sacerdocio, a ser esos profetas de Dios, a ser esos evangelistas, esos maestros, esos pastores que edifican la grey, ese grupo de hombres y mujeres que le creen a Dios, que se levantan y dicen, hoy voy, porque es que yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. Posteriormente, los ancianos judíos y todos lo que hacían era prosperado para dar cumplimiento a las palabras proféticas dadas por Ageo y Zacarías. Vino orden en todo, porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Cada uno desarrolló su función en la casa de Dios. Todo esto, ¿por qué? Porque se purificaron. A veces no hay fluidez en la casa de Dios porque hay desorden, porque cada quien hace como quiere. La casa de Dios es el lugar que tiene que emanar el orden perfecto. Aquí no podemos volarnos los conductos. El pueblo de Dios muchas veces por decisión humana, por decisión propia hace las cosas como le parecen a su manera. Pero nosotros como pueblo de Dios, ya Él pagó un precio por nosotros. Fuimos comprados por su Hijo. Nosotros tenemos que sujetarnos. Tenemos que cumplir algo que nos establecen. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. En la congregación hay líderes, hay ancianos, está el pastor, que es la máxima autoridad, es el ángel que Dios ha puesto sobre la tierra, sobre este lugar. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, respondemos con 4 piedras al hermano o a la hermana. A veces no nos gusta que se nos diga algo. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que vamos a tener como hombres y mujeres que servimos a Dios? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Cómo el lugar que Dios ha elegido va a tener crecimiento? Si su mismo pueblo, sus mismos elementos, sus mismos hijos están en la desobediencia. Estamos sucios muchas veces porque el Señor nos enseña, no es por aquí. No hables esto, no tomes esto, haz esto y hacemos nuestra voluntad. El pueblo reconoció que estaban en desorden, se purificaron todos. Si se purificaron y se limpiaron era porque estaban sucios, estaban impuros, por eso no habían podido levantar. El enemigo había podido entrar y sacudir lo que Dios les permitía empezar, pero tuvieron que reconocer que estaban mal. Cuando tú y yo reconocemos, cuando yo reconozco que estoy mal, que estoy obrando mal, que estoy caminando mal, Dios dice, estás reconociendo tu falta. Cuando ustedes reconocen, pueblo, cuando ustedes que están en esa red reconocen sus faltas, viene Dios y empieza a traer refrigerio, porque lo que Dios da es bueno. Podemos, cuando nos limpiamos y nos purificamos, podemos reconocer y podemos ver la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y la Escritura dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué más nos puede dar el Señor? Amén. Bueno, quiero concluir rápidamente. Dice, pasamos adversidades muchas veces, porque el plan de Dios es para hacernos recapacitar, para llamarnos a esa limpieza espiritual y posteriormente disfrutar de sus valiosos beneficios. Así como el pueblo que empezó a reedificar los muros, el templo, tenían obstáculos, nosotros también los tenemos. Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado a que todos nos levantemos y hoy reconozcamos que nosotros como templo muchas veces estamos mal, que necesitamos reedificarnos nuevamente, necesitamos ver que hemos fallado, necesitamos en medio de esas ruinas quitar la ruina, quitar lo que no le agrada a Dios y empezar a colocar los cimientos en valores, en acciones, en buena doctrina.
y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios rápidamente. Agradecidos estamos con Dios. Señor, quiero que tu pueblo hoy reconozca que tú eres necesario, que tú eres la esencia que necesitamos, que tú eres el verdadero creador de todas las cosas. Hoy reconocemos, Señor, que como templo hemos venido muchas veces sucios, contaminados, y no queremos, Señor, reconocer que estamos mal. Clamamos y clamamos, Dios, por tus bendiciones, y ellas no pueden venir porque el odre está sucio, porque el instrumento, la vasija está contaminada. Ayúdanos que pueda venir al odre y ese odre no sea dañado. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres Dios, el que levantas, el que restauras, el que reedifica. Ser que el ego no nos deja crecer, que el ego no nos deja ver la humildad que tú tienes. Muchas veces tú has querido, Dios, que tus altares te alaben desde su corazón y no te pueden alabar porque están sucios. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos, Dios, que tú eres Dios. En tus manos, Dios, está nuestra vida. En ti, Señor, está todo lo que somos, lo que tenemos. Te pedimos que tu obrar no cese. Ayúdanos a ser mejores cada día, a caminar bajo tus estatutos y preceptos. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Porque tu palabra ha sido predicada.